Y son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos los oyentes que nos escuchan ya en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, y por supuesto a todos aquellos que nos siguen a través de Intereconomía Televisión. Federico Jiménez Los Santos estará con todos ustedes dentro de una horita aproximadamente, analizando como siempre las noticias del día. Hoy además son muchas y de calado, y por supuesto a partir de las 8:30 en la tertulia, hoy con interesantes anuncios que les reserva Federico a partir de las 8:30 y que seguro que son de su agrado. Nosotros vamos a contarles cómo se presenta el día, cómo está el tiempo. Parece que poco a poco va a cambiar y lo hacemos como siempre con la ayuda de Renfe. ¿Tienen ustedes entre 14 y 26 años? Es una posibilidad, ¿verdad? Bueno, pues si se quieren beneficiar del 30% de descuento fijo en el precio base de sus billetes de AVE y de larga distancia, tienen ya esa tarjeta joven de Renfe y además pueden entrar a formar parte del programa de fidelización Renfe Tempo. Le va a permitir conseguir puntos cada vez que viajes y tener acceso a promociones exclusivas. Como siempre, ya saben, se pueden informar en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Y como les decía, parece que el tiempo va cambiando poquito a poco. Hoy va a estar nuboso prácticamente todo el día en Galicia, especialmente en el oeste de esta comunidad, pero también las nubes, los bancos de nubes se van a extender por todo el País Vasco y también los Pirineos. También en Navarra el día va a ser nuboso. En el resto del país los cielos van a estar poco nubosos, despejados. Va a ser una jornada agradable en la que, eso sí, van a empezar a bajar ligeramente las temperaturas, sobre todo en el centro de la península y en Extremadura. Se van a mantener sin cambios en el resto, en todo el Levante y en el sur. En Madrid hasta ahora estamos a 14 grados, hoy la máxima será de 20, así que la jornada va a ser muy agradable, parecida a la de ayer, y hoy la máxima de las máximas las encontramos en Murcia con casi 30 grados, 29 grados es lo que nos dicen, así que de nuevo otra jornada de sol y playa. La mínima en Granada con 6 grados. Hasta aquí el tiempo. Y hoy de nuevo les tenemos que hablar de Cataluña, por supuesto, después de la presentación ayer de esos presupuestos falsos, presupuestos de la comunidad autónoma. Hoy veremos de nuevo esa valoración que hace el presidente Artur Mas, de la cual estaremos muy pendientes en el Parlamento de Cataluña. Pero hoy hablar de Cataluña nos lleva a hablar de números. Hoy va de números la cosa. Como les digo, ayer Mas Colell, el consejero encargado de este departamento, del Departamento de Economía, presentaba esas cifras calificadas de falsas por parte de los grupos de la oposición, repletas de nuevas tasas, lo contábamos el otro día, tasas que se inventa el gobierno regional para tratar de cubrir, al menos eso es lo que ellos dicen, bueno, pues los gastos fundamentales en educación y en sanidad. Falso, según todo lo que comentan los grupos en la oposición y según también lo que dicen las propias cifras, y que hoy mismo, sin ir más lejos, nos encontramos en los propios presupuestos y en diferentes informaciones que nos llevan directamente a esa consulta independentista ilegal. En los presupuestos presentados ayer por Mas Colell, esta consulta independentista se cifra en algo más de 10,5 millones de euros, pero si atendemos a lo que nos cuentan, por ejemplo, en las páginas del diario ABC, nos damos cuenta de que ese presupuesto que ya maneja el Gobierno de la Generalidad, el Gobierno de Mas, nos sitúa en una cifra de unos 25 millones de euros en esos contratos que ya estarían prácticamente cerrados con las empresas que se encargarían de abastecer al Gobierno de Cataluña de todo lo necesario para que se celebre esa consulta independentista. En total 25 millones es lo que se calcula para poder votar a través de Internet. ¿Por qué? Porque el Gobierno quiere que aparte de los que residen en Cataluña puedan votar todos aquellos que, por ejemplo, están fuera de España o están en otras comunidades autónomas. 25 millones según ese informe que presenta hoy el diario ABC, donde se incluye además una nueva partida, y esta sí que la encontramos en los presupuestos, que prácticamente se dobla, que es la referente a esas denominadas embajadas fundamentales para el proyecto independentista de Cataluña en el extranjero, y que ya reciben y van a recibir pues más de 2,5 millones de euros. Son las cifras que, como les digo, aparecen en ese documento oficial de los presupuestos presentados ayer por Mas Colell, pero que al mismo tiempo nos llevan a esa deriva independentista de Mas, en la que sigue de alguna manera situado el Ejecutivo, que sigue
fomentando esos lazos y esos puentes de diálogo con el gobierno catalán. Ayer dicen algunos que trataron de ver en las palabras que pronunciaba el presidente del gobierno en el Senado, bueno, pues una contundencia que a lo mejor no se vio en ocasiones anteriores. Luego tendrán ustedes ocasión de escuchar a Mariano Rajoy en el Senado hablando de que mientras esté él en la Moncloa, ese cambio en la Constitución no va a existir. La rotundidad de las palabras del presidente del Gobierno sí que la percibimos, pero realmente las informaciones nos llevan a todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, también nos cuentan que existe un puente de unión, de diálogo continuo entre los empresarios catalanes y el propio Cristóbal Montoro, al que le estarían reclamando, bueno, pues una cantidad para hacer frente a esas deudas porque el Gobierno de Cataluña no cumple, no paga y ellos necesitan pagar. Ayer, por ejemplo, pasaba por Madrid un importante empresario catalán, el máximo responsable de Freixenet, que decía cosas interesantes, pero también mantenía un discurso muy contradictorio. Por un lado, el máximo representante del Cava catalán, de Freixenet, decía que él entendía una Cataluña dentro de España, pero por otro lado se mostraba totalmente a favor de una consulta, decía él, que legal. Bueno, pues esto es lo que sostenía el señor Bonet en Madrid, en un desayuno informativo, por cierto, al que acudieron muchísimos medios de comunicación y en donde denunció, de alguna manera, que se sigue boicoteando al Cava en España. Claro, mientras estamos reclamando una serie de condiciones, una serie de ayudas y al mismo tiempo estamos abogando porque se celebre una consulta que según ellos sería legal, bueno, pues es lógico o no nos extraña que sucedan determinadas cosas. Bueno, como ven, muchas cifras, muchas noticias, muchas declaraciones interesantes que hay que analizar y tenemos que irles contando poco a poco. Lo hacemos ya con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Tania Lastra y, como siempre, con el Santander, un banco para tus ideas. En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO. El Gobierno de Cataluña presentaba ayer los presupuestos para 2014. Gracias al aumento y recuperación de impuestos y las dudosas ventas de activos públicos, el Ejecutivo catalán logra esquivar los ajustes cumpliendo con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno. El presupuesto incluye 10.600.000 euros para la consulta independentista y más de 2,5 millones para sus embajadas en el extranjero. Los empresarios catalanes, preocupados por la liquidez, han establecido una línea de diálogo permanente con Cristóbal Montoro. Según La Razón, necesitarían otros 2.200 millones de euros para atender las facturas. Hasta la fecha, el gobierno catalán ha recibido 20.900 millones del Estado para financiarse. Andreu Mascolell es el consejero de Economía. La Generalitat de Cataluña está profundamente infrafinanciada. Es algo que debe resolverse. Es parte del conflicto político que, como usted bien sabe, tenemos. Mientras tanto, la Generalidad ultima los detalles de los contratos para celebrar la consulta independentista. Según ABC, prevén gastarse unos 25 millones de euros. Hoy Unión, Progreso y Democracia presentará un informe sobre el supuesto coste económico que conllevaría la independencia de Cataluña y el País Vasco. En el primero de los casos, el PIB retrocedería un 10%. En el conjunto global de España, un 3,3%. El presidente de Freixenet pasaba por Madrid y hablaba del boicot a su cava en España. José Luis Bonet describía a Cataluña como parte esencial de España, pero se mostraba partidario de una consulta legal. Escuché la reflexión que hacía el conseller Vila en nombre del Govern en una radio catalana y decía, consulta sí, pero legal. Bueno, pues esto es lo que decía ayer el señor Bonet en Cataluña y, bueno, de alguna manera sería el camino a seguir o lo que piensan algunos que sería el camino que seguiría en este caso el Gobierno de España. Ayer salía este tema en el Senado, se establecía un diálogo entre Montilla y el presidente Mariano Rajoy y esto es lo que decía después de la intervención de Montilla, el presidente del Gobierno. Tengo la impresión de que plantear una reforma de la Constitución para dar satisfacción a alguien que no se va a sentir satisfecho con esa reforma de la Constitución es un enorme error. Yo, desde luego, no lo haré. Gracias.
Bien, pues esto es lo que sucedía ayer en la Cámara Alta y también se producían otro tipo de declaraciones porque menuda papeleta, y ya van 3, si no recuerdo mal, la que le montó ayer el ministro Wert al presidente Mariano Rajoy a cuenta de las becas Erasmus. Ayer lo comentábamos en esta tertulia aquí en Es la Mañana. Se producían además pues declaraciones de personas, de contertulios que tienen hijos fuera y que se sentían directamente afectados y lo explicaban claramente. Sus hijos se habían enterado porque otros compañeros les habían llamado, es decir, no había ningún tipo de comunicación oficial y a mitad de un curso la beca Erasmus se suspendía. No nos vamos ahora a llevar las manos a la cabeza y a entender que gracias a esta beca los alumnos españoles, 40.000 aproximadamente, pueden estudiar en el extranjero, no, porque más o menos estamos hablando de unos 100 euros al mes. No se crean ustedes que con eso se puede hacer mucho más que cubrir alguna que otra comida, porque imagínense ustedes lo que supone 100 euros al mes. Bueno, el caso es que ayer el ministro hacía este anuncio después de que muchísimos estudiantes se enterasen en el extranjero, no por una vía oficial, sino por una llamada de teléfono de algún que otro compañero, un SMS, un correo electrónico. Y el ministro, después de la presión ejercida por la vicepresidenta y por su brazo político en el Parlamento, Alfonso Alonso, se veía obligado a retroceder. Era la tercera vez que Wert tenía que retroceder en 3 meses. Vamos a hacer un poco de memoria. Sí, se va a considerar la revisión de esa nota, pero que no es cierto, como se está diciendo reiteradísimamente, que se le está pidiendo más para mantener la beca. Una revisión del calendario de aplicación que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor. De esta forma, la incertidumbre que se había suscitado entre aquellos estudiantes beneficiarios de beca Erasmus que contaban mentalmente con esa ayuda del Estado queda disipada. Bueno, pues primero fue en el mes de junio, era la primera declaración que escuchábamos. En esa ocasión de lo que se hablaba era, recordarán ustedes, de esa nota mínima que se necesitaba para acceder a la beca. Tenía que salir Wert para rectificar lo que en principio había anunciado. Seguro que lo recuerdan ustedes porque fue muy polémico. Esto sucedió en el mes de junio, hace tan solo unos meses. Luego fue lo relativo a la aplicación de la LOMCE. Justo coincidía con su aprobación en el Parlamento, con el debate de las enmiendas y luego su puesta en práctica. Bueno, pues salía Wert a decir que se retrasaba el calendario de aplicación de la LOMCE. Y lo último lo conocíamos ayer. El caso es que el ministro Wert es en estos momentos uno de las piezas del Ejecutivo que están en la cuerda floja. Es el ministro peor valorado, el que tiene menos valoración y el que ha conseguido ponerse prácticamente a toda la sociedad y a todas las agrupaciones y a todos los colectivos en su contra. Aparte de tener el ministerio patas arriba, porque incluso hoy se escuchan algunos comentarios, algunas noticias que hablan de que no sería el ministro Wert, sino su segunda, la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, la que habría decidido esta medida. Bueno, el caso es que ahí está, en la cuerda floja el ministro. Y ayer, a pesar de los intentos de Soraya Sáenz de Santamaría, lo cierto es que en estos momentos Wert sería una de esas piezas en las que uno no dudaría en tachar si tuviese que hacer una quiniela en una posible crisis de gobierno en un futuro. Las presiones ejercidas por Soraya Sáenz de Santamaría y su extensión en el Parlamento, Alfonso Alonso, resultaron a última hora de la mañana. Wert rectificaba y lo hacía una vez más. El titular de Educación, una caja de sorpresas, como lo describen algunos de sus compañeros, habría tomado la medida sin haber llevado a cabo consultas previas. España es el país que más estudiantes manda al extranjero. En estos momentos, 44.000 alumnos. Wert aseguraba que sigue contando con el respaldo del Gobierno. Sáenz de Santamaría trataba de calmar las aguas tras la tormenta. Esta mañana el propio ministro de Educación nos ha llamado pensando que podíamos abordar el asunto de una manera diferente. Lo hemos estado analizando, le hemos encontrado una solución presupuestaria y hemos dado satisfacción a algo que el Ministerio buscaba también. ¿Se siente respaldado, señor Wert? Sí. Hombre, si me sintiese autorizado me habría ido.
Bien, y nos vamos a situar ahora en el Grupo Socialista, qué es lo que va a suceder en las próximas horas, qué es lo que va a suceder en los próximos días. Ya saben que este fin de semana se celebra la conferencia política y en el Grupo Socialista, en el Partido Socialista, se encuentran en una situación, bueno, pues no demasiado halagüeña, desde luego. Ayer escucharon ustedes, a partir de una declaración que realizaba a primera hora de la mañana Patxi López, bueno, pues una sucesión de declaraciones de personas afines a lo que pueda pensar en un momento dado el miembro del Partido Socialista Vasco sobre la celebración de unas primarias y los futuros candidatos que se puedan presentar a este proceso, ¿no? Después de Patxi López comenzaron a salir pues Tomás Gómez, Belloc, García Paje, aprovechando la ocasión y aprovechando la circunstancia pues para reclamar a la dirección del partido la celebración de unas primarias y el establecimiento sobre todo de un calendario ya. Desde el Partido Socialista, desde el grupo en el Congreso, tuvo que salir su portavoz para decir que bueno, que de momento lo que se va a debatir este fin de semana no es una cuestión de calendario, no una fecha, sino programa, políticas. Bueno, en esta situación se encuentran los socialistas. Un grupo de socialistas encabezados por Patxi López quieren que la conferencia política del PSOE, que comienza el viernes en Madrid, se convierta en un debate abierto sobre las primarias. El propio López se postulaba ayer como candidato. Juan Alberto Belloc elogiaba el camino tomado por López, mientras Tomás Gómez pedía conocer ya el proyecto de su partido para España. Emiliano García Paje tampoco se descartaba como candidato, sin especificar cuándo, mientras Soraya Rodríguez afirmaba que esta semana el PSOE se debe centrar en el debate de ideas. Si creo y tengo apoyo para que me dice que soy necesario, no me pondré de perfil, pero de momento estoy muy bien donde estoy. Que haya una persona que se atreva a decir públicamente que está dispuesto a afrontar ese proceso me parece francamente elogiable. Lo primero, hay que saber cuándo es ese calendario y eso es lo que debería salir de la conferencia política junto con el proyecto vestido de largo que queremos los socialistas para este país. Algunas primarias seguro que me voy a presentar, todavía no tengo decidido cuáles. Esta semana el PSOE se centra en el debate de ideas, de propuestas, de alternativas ideológicas. Y de eso vamos a hablar esta semana. Bueno, pues desde luego, si no era interesante o si no les atraía demasiado esta cita, ya después de lo que sucedió ayer, tiene atractivo suficiente como para seguirla, aunque sea por encima, porque bueno, puede pasar absolutamente de todo. Ahí hay un bloque de representantes socialistas que es lo que están reclamando a la dirección, es que se establezca ya una fecha para la elección del candidato para esas primarias y de momento, bueno, pues la cúpula, ¿no?, del partido pretende retrasar esa fecha, esa iniciativa y de momento hablar de políticas, a ver qué es lo que sucede finalmente este fin de semana. Bien, y hoy lo que van a escuchar ustedes, pongan la emisora que pongan probablemente o pongan el canal de televisión que pongan o incluso lean el periódico que lean, son muchos mensajes solidarios, de apoyo a todos los trabajadores de Canal Nou que bueno, se han quedado sin trabajo. Se han quedado sin trabajo después de que bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia revocara, considerase nulo el expediente de regulación de empleo que había dejado en la calle, que había dejado sin trabajo a 1.000 trabajadores de la empresa y a otros tantos sí que les había mantenido su puesto de trabajo y por tanto la cadena seguía adelante. Es lo que sucedió en Canal Nou, es lo que sucedió en la televisión de Baleares y es, por ejemplo, lo que sucedió también en Telemadrid recientemente, ¿no? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia decide que ese expediente de regulación de empleo es nulo y el Gobierno de Valencia decide directamente cerrar la cadena de televisión porque, como explicó ayer a través de un comunicado, no es capaz de asumir los gastos que supondría el readmitir a esos 1.000 trabajadores. Se calcula que esto supondría aproximadamente unos 40 millones de euros y que ese dinero lo va a destinar a educación y a sanidad. A partir de las 9:30 de la mañana, Alberto Fabra, el presidente valenciano, va a dar explicaciones sobre lo sucedido en las últimas horas, pero lo cierto es que lo que sucedía y lo que ha sucedido en Valencia era lo único que podía suceder. Fabra no tenía alternativa porque la televisión valenciana es el ejemplo de lo que se hizo en el pasado y lo que no se puede sostener y lo que no puede volver otra vez a suceder. En el año 2011 aproximadamente, creo que la televisión valenciana, una televisión pública, recordamos, que sostienen los valencianos a través de sus impuestos. Esto no es una iniciativa privada, no, esto es algo público que se paga a través de los impuestos de los ciudadanos. Sostenía nada más y nada menos que unos 1.700 puestos de trabajo. Y
disfrazándolo o ocultándolo en un falso derecho a la información o falso derecho a la libertad de expresión, bueno, pues siempre se suelen confundir lo que son, empresas con intereses y con fines legítimos, que todos entendemos que pueden tenerlos, a otro tipo de circunstancias y de cosas, que es lo que ha sucedido con este sistema perverso que ha sostenido, bueno, pues estos imperios mediáticos para el gobierno de turno, para hacer la campaña al gobierno de turno o para favorecer al gobierno de turno. Esto es lo que sucedió en Valencia, esto es lo que ha sucedido en las diferentes comunidades autónomas que han sostenido estas empresas de comunicación y que eran imposibles de sostener. Valencia ha sido la primera, pero no descartamos desde luego que esto pueda volver a suceder, porque algunos presidentes autonómicos ya han anunciado que harían lo mismo en el caso de que un tribunal pues tumbase un expediente de regulación de empleo, por otro lado, inevitable. El Gobierno de Valencia ha explicado a través de un comunicado la imposibilidad de asumir el coste que supondría readmitir a los 1.000 trabajadores despedidos. En total serían 40 millones de euros que el Gobierno regional destinará a educación y sanidad. Fabra echa el cierre al canal con 24 años de historia y que en 2011 llegó a tener cerca de 1.700 empleados. Estos leían el comunicado del Gobierno valenciano en su último informativo y culpaban a los políticos de haber hundido la empresa. Bien, y lo último de lo último, sobre el caso NOS, cuando estamos todavía a la espera de saber qué es lo que decide el juez Castro, si finalmente imputa o no a la infanta Cristina. Hoy novedades al respecto y novedades referentes además a la infanta. Según publica el diario El Mundo, la infanta Cristina emitió decenas de facturas para cobrar Daizón el falso autoalquiler del palacete de Pedralbes. De esta forma, la hija menor del rey generaba gastos falsos para pagar menos impuestos y desviar fondos de la sociedad, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarín, entre 500 y 600 euros mensuales. Este hecho, unido a que la infanta firmaba como arrendadora y arrendataria del palacete, dejan más cerca su posible imputación por blanqueo de capitales y delito fiscal. Estas pruebas ratificarían que sí tuvo una participación directa y consciente en Aizón en contra del criterio de Hacienda. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas o en los próximos días, porque seguro que tenemos novedades al respecto. Son ya las 7:22 de la mañana, las 6:22 en las Islas Canarias, y nos vamos como siempre al tráfico con Cepsa. Y cuando son las 7:33 de la mañana, las 6:33 en las Islas Canarias, continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y como siempre a esta hora, a y media en punto más o menos, tratamos de resumirles en titulares algunas de las noticias del día. Lo primero, el tiempo, y la verdad es que parece que poco a poco va empeorando y hoy la nubosidad lo está siendo ya a esta hora noticia. Mucha precaución si ustedes tienen que coger a esta hora de la mañana el coche, sobre todo si viven en Galicia, en toda la cordillera cantábrica, en las comunidades de País Vasco, en el entorno de los Pirineos y también en Navarra, porque allí los bancos de niebla van a ser persistentes a lo largo de todo el día, sobre todo primera hora de la mañana a esta hora, así que mucha precaución. Las temperaturas bajan en el centro peninsular, se mantienen en el resto. En Madrid estamos a 14 grados, hoy la máxima será de 20, es decir, una temperatura totalmente soportable, es más, agradable diría yo, y la máxima se va a registrar en Murcia con 29 grados, allí de nuevo sol y playa, así que enhorabuena a los murcianos. La mínima en Granada la encontramos hoy con 6 grados. Hoy tenemos dos citas importantes, la primera de ellas a las 9 en punto de la mañana, una comparecencia, en este caso de Félix Sanz Roldán, el director del CNI, que nos tiene que explicar, que debe explicar a los diputados si realmente los servicios de inteligencia españoles colaboraron con la NSA americana en todo este entramado de espionaje que venimos comentándoles desde hace unas semanas. A las 9 en punto de la mañana comparecerá Félix Sanz Roldán y bueno, no sabremos qué es lo que exactamente va a contar, ni tampoco lo que les podremos contar nosotros a ustedes. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de esta comparecencia, como también lo estaremos a partir de las 10 en punto ante el juez Ruz, de uno de los responsables del Gobierno de Castilla-La Mancha, que tiene que aclarar los términos de esa ayuda, de esos 200.000 euros que habría recibido el Gobierno de Cospedal para esa campaña electoral en la trama del caso Bárcenas. Entonces, bueno, pues vamos a ir ya con estos titulares y otras noticias que nos deja el día, como por ejemplo los datos de paro que no les comentábamos a las 7 en punto de la mañana, pero que ayer fueron valorados por el Ejecutivo, que bueno, se muestra satisfecho al poder contar esas cifras, que aunque siguen siendo malas, bueno, pues son las mejores pertenecientes a un mes de octubre en lo que llevamos de crisis. Así que vamos a resumírselas también y también vamos a escuchar a los miembros del Ejecutivo valorando estos nuevos datos. Lo hacemos en titulares con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
El director del CNI, Félix San Roldán, comparece a las 9 ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para aclarar si colaboró con Estados Unidos en el espionaje a líderes y partidos políticos. El portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso, cree que San Roldán dejará claro que la actuación del CNI ha sido siempre legal. La socialista Soraya Rodríguez dice esperar que dé las explicaciones suficientes sobre el espionaje de la NSA a España. No estará el grupo mixto, que incluye a Esquerra, ya que el Partido Popular considera que no son idóneos para formar parte de una comisión que maneja información sensible. El juez Pablo Ruz interroga a las 10 como imputado al gerente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas. Le acusa del cobro de una comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato de limpieza a Sufi, filial de SACIR. Para sostener la veracidad de este pago, Bárcenas aportó un recibo firmado supuestamente por Cañas, por lo que el juez le someterá a una pericial caligráfica. El gerente niega haber recibido dicha cantidad. Para tratar de aclarar este asunto, el juez ha llamado también como imputados a Luis de Rivero, expresidente de SACIR, y a Manuel Marrique, su actual presidente. El Gobierno ha valorado positivamente los nuevos datos de paro de octubre. El número de desempleados subió en 87.028 personas, sin embargo la tasa interanual bajó por primera vez desde 2007. La Seguridad Social ha registrado 55.000 cotizantes más en octubre. Según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, el dato es rotundamente positivo. Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, afirmaba que se confirma la tendencia positiva de los últimos meses. No solo es el mejor dato desde 2007, sino que en los últimos años, insisto, había sido reiteradamente negativo el dato de afiliación y este año entiendo que es rotundamente positivo. Se confirma la tendencia de largo recorrido que nos ha permitido por primera vez tener menos parados que hace un año. Bien, ahora en unos instantes vamos a repasar las portadas de la prensa económica con Luis Fernando Quintero, como hacemos todos los días, pero antes vamos a hacer referencia, vamos a destacar un artículo que hoy pueden encontrar también en las páginas del diario ABC, lo firma Emilio Botín y habla de esa unión bancaria que según él es fundamental y es primordial para recuperar esa confianza dentro de este marco que él describe o de este escenario de recuperación que describe en este artículo que, como les digo, pueden leer en las páginas de ABC y que ayer él describía en una charla en la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander. No puedo estar más de acuerdo con el objetivo de que los contribuyentes y las entidades financieras bien gestionadas no tengan que volver a soportar los costes de las crisis financieras. Bien, y hoy de lo que se habla mucho en los periódicos e incluso con fotografías en su portada es del cierre definitivo de Canal Nou. Se lo venimos contando desde las 6 en punto de la mañana. Muchísimos comentarios editoriales al respecto y la mayoría de ellos pues tratando de explicar la imposibilidad, ¿no?, de sostener un medio de comunicación tan mastodóntico como era Canal Nou cuando existen esos recortes brutales en sanidad y en educación y que afectan además especialmente a comunidades como por ejemplo la valenciana. A las 9:30 de la mañana, cita también porque Alberto Fabra va a comparecer para dar explicaciones sobre lo sucedido. El presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, informará a las 9:30 sobre el cierre de la radiotelevisión valenciana después de que la justicia anulara el ERE del ente público y ordenara la readmisión del millar de trabajadores despedidos. Así, 24 años después de empezar a emitir, Radiotelevisión Valenciana se convierte en el primer ente autonómico que cierra debido a la crisis. En un comunicado, el gobierno valenciano señala que la readmisión de más de 1.000 empleados hace su continuidad inviable, ya que es un coste que la Generalidad, subraya, no puede asumir. La Audiencia de Barcelona deberá juzgar de nuevo al doctor Morín y a 10 de sus colaboradores por los 89 abortos que habrían practicado ilegalmente. El Supremo ha estimado los recursos del fiscal y de las acusaciones populares contra el fallo que absolvió a los acusados. En su sentencia, el Supremo reprocha a la Audiencia de Barcelona que menoscabara su derecho al no permitirles aportar como prueba 2 reportajes con cámara oculta de periodistas daneses y británicos, cuyo interrogatorio también fue denegado. En las imágenes tomadas en clínicas de Morín se afirmaba que por 4.000 euros se podía abortar en la semana 30 de gestación cuando el límite legal era de 22. Y escuchen qué bien se entiende al nuevo alcalde de Nueva York. Los problemas de nuestra ciudad no serán fáciles de resolver, pero una cosa es clara, la gente de esta ciudad ha elegido el camino progresista.
Es el demócrata Bill de Blasio, es el nuevo alcalde de Nueva York y ha vencido por nada más y nada menos que 50 puntos de diferencia al republicano Joe Lota. Será sin lugar a dudas uno de los sonidos del día y también una de las imágenes de la jornada. Pondremos rostro al nuevo alcalde de Nueva York. Son ya las 7:40 de la mañana, las 6:40 en las Islas Canarias. Nos vamos ya al resumen de la prensa económica, como siempre, con La Caixa. Siendo cliente de Caixa Empresa, ¿cómo cree que será su préstamo ICO en La Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible, gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En La Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización, tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa, en los negocios siempre estamos a su lado. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, hoy los titulares, por lo que veo, se pueden intercambiar, ¿verdad? Los diarios generalistas con grandes titulares económicos en sus portadas y en páginas interiores, lo mismo que, lógicamente, en la prensa económica, ¿no? Así es, además se repiten los temas. Curiosamente, el del cierre de la televisión de la Comunidad Valenciana es el único que no aparece, que no es común en 5 días, que sí, no lo recoge en su portada. Pero bueno, tenemos titulares como el Corte Inglés emite bonos y culmina su plan financiero. Es un plan que ha logrado de un gran respaldo por parte de las entidades financieras, sobre todo de las colocadoras. Va a tener una rentabilidad, estos bonos, del 2,8%. Ha obtenido un rating de AA, es decir, pues una gran acogida de este plan de Isidoro para relanzar el Corte Inglés y sobre todo para poder refinanciar esa deuda de 3.800 millones que estaba pesando un poco sobre las arcas de esta compañía, que no deja de ser una compañía rentable y de ser una compañía que, como vemos, obtiene siempre el respaldo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque siempre se dedica a su negocio y no intenta ir más allá y de momento lo está haciendo bien, adaptándose a los tiempos. Tenemos también la información de que de Guindos cambia la incompatibilidad del Banco de España en pleno caso Roldán. También aparece esta información en todas las portadas. Llevamos toda la semana y parte de la semana pasada con este asunto y resulta curioso porque llevaban este ten con ten entre de Guindos y Linde, de Guindos en economía, Linde en el Banco de España, a cuenta del nombramiento del señor Roldán como presidente de la Asociación Española de Banca. Recordemos que Roldán venía de ser uno de los directivos del regulador del Banco de España. Entonces, de Guindos dice el economista que, empujado por la troika, decía que no podía un señor que venía de regular un sector a representar una asociación de bancos precisamente del sector que antes regulaba. Entonces, el Banco de España insistía en apoyar este nombramiento, de Guindos en oponerse y finalmente lo que parece que ha anunciado el señor ministro de Economía es que va a cambiar la ley de incompatibilidades y en lugar de tener 6 meses de incompatibilidad, que ya los habría cumplido Roldán en abril cuando tomaría posesión de la presidencia de la AEB, pues tendrá que ser 2 años. Entonces parece que ha dado un golpe en la mesa el señor ministro de Economía y se va a llevar el gato al agua. De todas maneras, Rosana, yo adivino que esta polémica va a seguir, ¿no? Va a seguir. Va a seguir coleando, sí. Bueno, más asuntos, nos comentabas, Botín aparece también, por lo que veo en los titulares, lo comentábamos antes, ese artículo en ABC, también ayer hizo pues esa exposición en este acto organizado por el Santander. Valencia también aparece y Cataluña, por supuesto. Sí, Cataluña, no se pierdan el informe en Libre Mercado. Cataluña gastará 2.000 millones más en personal que el comienzo de la crisis. Claro, las cifras hablan de que va a tener gasto público 900 millones menos que el año pasado. Pero si comparamos las cifras del gasto público con las del año antes de que empezara la crisis de 2007, que era cuánto el gasto público estaba disparado porque todos ingresaban muchísimo a través de impuestos y en fin, la economía funcionaba bien en aquel momento, bueno, pues el gasto público se ha disparado, de hecho estuvo subiendo durante 4 años a lo largo de la crisis y en este informe vemos punto por punto dentro de esos presupuestos cómo se anotan y se van repartiendo el gasto dentro de la Generalidad catalana. Los organismos dependientes directamente de la Generalidad, por dar un dato, se van a llevar 7.565 millones. El gasto en intereses se dispara, pero también lo hace el gasto corriente dentro de la administración catalana. Es decir, si queremos saber cómo funciona realmente la partida de gasto de este año en la Generalidad, no hay más que acudir
a este informe de libre mercado, donde también nos dicen cuántas tasas más e impuestos se van a aplicar en la Generalidad. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Un placer, Rosana. Hasta luego. Hasta aquí el resumen de la prensa económica, como siempre con la Caixa. Nos vamos a los deportes. Siendo cliente de Caixa Empresa, ¿cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible, gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización, tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa, en los negocios siempre estamos a su lado. Don Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿cómo lo viste? Cuéntame. Bueno, partido ayer extraño del Real Madrid, empató a 2 en el Juventus Stadium frente a la Juve, marcaron por el Real Madrid Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, y por la Juve Arturo Vidal y Fernando Llorente. Se adelantó la Juve, de hecho al descanso se fue venciendo el conjunto de Antonio Conte, el Real Madrid tuvo que dar la vuelta al partido, como decimos, con goles de Cristiano y Bale, y finalmente Fernando Llorente consiguió ese empate para la Juve. Dio partido extraño porque el Real Madrid no jugó bien en la primera parte, cambios nuevamente en la defensa del conjunto de Carlo Ancelotti, fue Sergio Ramos el que salió en el lateral derecho, y sin embargo en la segunda parte sí que es cierto que el Real Madrid dominó el encuentro, consiguió que la Juve, que estaba muy necesitada de vencer ayer, se metiera en su propia área, y finalmente el Real Madrid consiguió un empate que, por cierto, no le vale para estar clasificado matemáticamente, sí virtualmente para octavos de final, pero la victoria de ayer sorprendente del Copenhague en casa frente al Galatasaray por 1-0 hace que el Real Madrid aún no esté clasificado para esos octavos de final de forma matemática. O sea que habrá que esperar entonces. Habrá para que ya esperar, poder pero certificarlo, podemos decir sí. que es casi seguro que el Real Madrid, bueno, tiene que ocurrir una hecatombe en el grupo para que el Real Madrid no esté. Y ayer también jugó la Real Sociedad, primer punto para los de Yagoba Arrasate, partido difícil en casa en Anoeta frente al Manchester United, 0-0, el Manchester United dominó, de hecho hablamos anoche con el portero del Manchester United en tiempo extra, con David De Gea, que nos sorprendió un poco las declaraciones porque dijo, hemos pasado por encima de la Real Sociedad, no es normal que un jugador suela decir eso, pero es cierto, el Manchester incluso falló un penalti, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Fellaini, y la Real Sociedad, a pesar de que tras 4 partidos solo tiene un punto, la mejor noticia para los donostiarras es que aún no está eliminada y sigue teniendo opciones de pasar octavos. Lo importante ahora mismo y por donde pasa la hoja de ruta del conjunto donostiarra es por entrar en la Europa League, y veremos qué ocurre en los 2 siguientes encuentros. Bueno, y hoy continúa el espectáculo, ¿no? Tendremos Champions en la sintonía de Radio a partir de las 20:45, uno de los grandes, hora, sí. claro, uno de los grandes clásicos en Europa. Vuelve a jugar el Barça frente al Milan, en esta ocasión en el Camp Nou. El Barça llega con las dudas de Adriano y de Piqué, y sobre todo con la necesidad de mejorar en la imagen. Hay dudas en torno al conjunto de Gerardo Martino, y el Barça, tras el empate en San Siro frente a los de Massimiliano Allegri, buscará hoy certificar el pase a los octavos de final. Bueno, y tenemos a Rafa Nadal, que por supuesto, como siempre, enhorabuena para el de Mónaco. La verdad es que hoy leía, no sé ahora mismo en qué periódico, que no tiene techo, ¿no? Que es que este chico podría llegar donde, bueno, ha llegado ya, ¿no? Pero parece que es imbatible, ¿no? Sí, es un partido importante, y recordemos, ayer ganó a David Ferrer, número 3 del mundo, el español, 1 y 3, Rafa Nadal y Ferrer respectivamente, y hoy juega frente a Stanislav Wawrinka a las 3 de la tarde, y un Rafa Nadal que con la victoria frente a Wawrinka hoy, que esperemos que se consiga, es un partido importante porque certificaría el número 1 que acecha Novak Djokovic, así que con esa segunda victoria en la Copa de Maestros en Londres, Rafa Nadal seguiría siendo número 1. Recuerdo, 20:45 en Es Radio, Barça-Milan y Atlético de Madrid frente al Austria Viena. Ahí estaremos, Vicente, muchas gracias. Hasta aquí los deportes, son ya las 7:49, las 6:49, se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 en punto aquí Federico Jiménez Los Santos con todos ustedes. Primero noticias, análisis y luego tertulia aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hasta ahora.